Seguimos conversando con el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado Alfonso Marquina. Quisiera seguir profundizando en el alcance de este decreto de estado de excepción. En el punto específico del orden interno, diputado, este decreto incluye cosas como la suspensión del porte de armas, pero además hace una particular referencia a quienes usen recursos para desestabilizar el país. Y la pregunta es, ¿quién desestabiliza al país cuando el gobierno permanentemente acusa a la oposición venezolana, entre otros encabezada por ustedes, como los agentes desestabilizadores, ¿no? Reiteradamente en su discurso sí, eso es así. El punto es cuál es el alcance del término desestabilizar. Desestabilizar es reclamar, desestabilizar es denunciar, desestabilizar es protestar, como lo garantiza la Constitución dentro del marco constitucional, sin violencia y sin armas de fuego. Yo lo que creo que el gobierno trata de darse un instrumento nuevamente muy discrecional para poder justificar las arbitrariedades que se están viendo. ¿Será que desestabilizar para el señor Maduro puede ser que en un futuro un ama de casa que reclamen una cola cuando le digan que se acabó la leche después que hizo 8 horas de cola porque vio que un grupo de funcionarios se llevaban paquetes por la parte de atrás y al reclamar está desestabilizando? ¿Qué es lo que se busca con esto? Seguirle sembrando temor al pueblo de Venezuela. Mira, yo creo que eso es un gravísimo error. Venezuela tiene hoy una situación muy difícil. Existe una gran carga de frustración, de rabia en el pueblo venezolano y por lo tanto, lejos de pretender silenciar bajo las amenazas al pueblo de Venezuela, lo que habría que es permitir que esa rabia, que esa inconformidad se drene a través de los mecanismos constitucionales. Por eso nosotros estamos planteando el referéndum revocatorio, que es un mecanismo que permite canalizar toda esa rabia y todas esas frustraciones de manera democrática al pueblo venezolano. ¿Qué busca el gobierno al decir Aristóbulo, por ejemplo, Aristóbulo Istúriz, el vicepresidente, o el propio Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez? Cosas como los tiempos no dan, no se va a perder un revocatorio que no va a ocurrir, dijo el propio vicepresidente. ¿Qué busca el gobierno al expresarse de esa manera cuando es el Consejo Nacional Electoral el que en todo caso tendría la última palabra sobre esto? Mira, yo creo que lo que buscan es, como dicen los psicólogos, crear una especie de desesperanza aprendida, con esa repetición reiterada de amenazas o de afirmaciones lo que se busca es eso, que la gente se desanime, se desaliente y busque otros mecanismos distintos a los que están previstos en la propia Constitución Nacional. Pareciera que la intención es darle largas, diferir un proceso electoral que es constitucional con la intención de proteger a un gobierno que sabe que como se mida en referéndum, en elecciones regionales, en cara o sello, en como sea, va a perder porque tiene al pueblo en contra precisamente por estas políticas económicas como las que pretende seguir implementando en el decreto de emergencia que han llevado a los venezolanos a tener hoy la inflación más alta del mundo. 181% según el Banco Central fue la inflación del año pasado, 315% de inflación en el rubro de alimentos. Y tú sabes qué es lo más triste, que en enero cuando empezamos en el año, la inflación promedio mensual era del 10%. A raíz de la implementación de este decreto, que es la reedición de los errores, ya esa inflación promedio mensual es del 17%. Es decir, que si sufrimos los venezolanos con 181 de inflación el año pasado, hoy los economistas más conservadores te hablan de más de 700% de inflación. ¿Usted ha advertido sobre ese mismo punto que a usted no le extrañaría que esa inflación llegase a 4 dígitos? Sí, incluso el propio Fondo Monetario Internacional, que en sus cálculos siempre son muy conservadores, estiman que para el año próximo, si en Venezuela no se producen los cambios que desde el punto de vista económico tienen que implementarse, pudiéramos estar hablando de más de 2.200% de inflación. Eso es algo terrible, sobre todo porque es un mal hecho en socialismo. Esto no es un problema regional ni es un problema mundial. Venezuela en el pasado llegó a tener 80 e incluso hasta un poquito más de inflación, pero había un problema regional y mundial. En esa misma época,
Cuando Venezuela tenía 83%, volteabas hacia Brasil, hacia Argentina, hacia Perú, habían 4.800% de inflación, habían 2.200 en otra, es decir, había un problema muy grave en la región. Hoy en Venezuela tenemos esta inflación y resulta que cuando volteas a toda América Latina, no hay sino un solo país, además de Venezuela, con inflación de 10 dígitos, de 2 dígitos, que es Argentina, y tiene 10%. Todos los demás tienen 3, 4%, incluso Bolivia, que vemos al presidente boliviano venir de manera tan recurrente a buscar recursos, financiamiento en Venezuela. Allá la inflación en este año fue de 3 punto algo, no llegó a 4%. Aquí en Venezuela, señores, 315% en los alimentos. Y en el tema de la escasez, el manejo como que están haciendo de tipo político de las divisas, ha llevado a que la escasez se va a profundizar más este año. Yo vengo de reuniones con los productores agropecuarios. Este fin de semana estuve en Lara, estuve en Portuguesa, estuve en Barinas, y todos hablan con muchísima preocupación que porque no se otorgaron las divisas, se perdieron las 2 cosechas de arroz, que ya se perdió el norte de verano que acaba de pasar, que las cosechas de papa también, parece que las semillas se quedaron en Canadá porque el gobierno nacional no otorgó las divisas necesarias para que vinieran las semillas de papa, que ahora parece que es que está llegando el maíz blanco cuando ya estamos entrando en el invierno, pero que además no tienen los fertilizantes, no tienen los pesticidas, no tienen ni siquiera los repuestos para los tractores, para poder arar la tierra. Es decir, estamos en una situación muy crítica y mientras tanto el gobierno, lejos de buscar soluciones, lo que nos dice es que nos pongamos todos a sembrar en unas botellitas o en unos tubitos en los balcones de nuestras casas. Y si esa era la solución, ¿para qué el gobierno confiscó 4,5 millones de hectáreas? Cuando regresemos, será muy oportuno saber si han iniciado investigación aquí en la Asamblea Nacional acerca de las finanzas de esas empresas expropiadas. ¿Cómo se ha comportado este gobierno que tiene en sus manos el Estado propietario? Al regreso, no se vayan.